Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio amplio para recibir jóvenes en alto riesgo, pero vamos a decir chicos en recursos económicos, necesitan de su apoyo los salesianos que cuidan, que regentan esa institución para servirle a la sociedad en una labor tan importante como es la de educar, formar jóvenes que mañana terminen siendo buenos ciudadanos para el país y no que terminen adscritos a la violencia, a la delincuencia y a todos esos males graves que afectan la sociedad de hoy. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, bueno, hay una noticia que es noticia de verdad, porque cuando sucedió el caso Calamar, no hay duda que el país fue estremecido por un escándalo de corrupción de proporciones bíblicas, como hemos dicho otras veces, porque eso fue un verdadero atraco contra el Estado, según lo denunciado
por el Ministerio Público y que involucró a tanta gente. Pero de todo ese grupo, que yo creo que eran más de 30, solo 2 permanecían presos. Y los demás fueron beneficiados con medidas de coerción, diríamos, suaves, relativamente suaves, arresto domiciliario, unos, otros presentación periódica, fianza, etc. Pero esa fue gente que se acogió a confesiones del delito, de los delitos que le imputaba el Ministerio Público, y admitieron que ellos participaron de todo ese lío, o de todos esos actos de corrupción. Y entonces en esa negociación salieron beneficiados ese grupo, casi todos. Solo 2 permanecían presos, recibiendo la oportunidad de ser liberados por pedido de revisiones de esa medida de coerción, que creo que eso lo contempla la ley. Entonces, después de 6 meses preso, en Najayo, hombre, Dios mío, el señor Donald Guerrero, que viene siendo el principal inculpado en esa operación Calamar, porque él era el ministro de Hacienda del gobierno de Danilo Medina, y entonces ahí fue el asiento del fraude, es decir, ahí se planeó el fraude que se le imputa a toda esta gente, y no hay duda que él viene siendo la cabeza de esa conspiración contra los bienes públicos. El hombre tuvo 6 meses preso, pero hoy fue beneficiado con una medida de un cambio en la medida de coerción, visitación periódica, presentación periódica y impedimento de salida y una fianza de 5 millones de pesos. El hombre va para su casa. Desde luego, nadie quiere que se muera un reo, porque lo que se quiere es que llegue vivo al juicio, o que llegue en condiciones aptas para enfrentar el juicio. No que llegue loco porque la cárcel lo puso loco, o que llegue enfermo porque la cárcel lo enfermó, porque también hay que ser humano, como se dice. Desde luego, las cárceles están ahí, las leyes están ahí, las penas están ahí, y el que no quiera caer preso, que no delinque, porque no todo el que trabaja en los empleos públicos termina siendo corrupto. Hay otros que saben hacerlo mal hecho, bien hecho, y no dejan rastros tan evidentes, y entonces andan ahí paseándose. Otros gozan también de la impunidad porque no se les persigue, porque son importantes o porque han logrado cubrirse de asistencia legal o asistencia militar o de poder, qué sé yo, de amistad con el poder, y entonces andan ahí. Ahora, de este caso del Calamar solo queda José Ramón Peralta. Entonces no tiene sentido que José Ramón Peralta esté preso allí como único de alrededor de 30 gente que hay en esto. Entonces se supone que José Ramón también deberá correr la misma suerte que este señor, porque José Ramón Peralta, a pesar de todo, era un ministro de otra área, no del área donde se originó el desorden o el caos que se le imputa a esta gente desde el punto de vista financiero o económico. Pero no hay duda que José Ramón Peralta era un hombre de mucho poder, y si el Ministerio Público encontró pruebas, no hay duda que no está preso en forma ilegal, sino porque las pruebas que se llevaron, los documentos presentados para que los jueces conocieran la medida de coerción solicitada, tenían validez, fueron, qué sé yo, obtenidas de buena
de buena fe o obtenida legalmente. Entonces no podían ser cosas falsas o acusaciones o imputaciones falsas. Estos dos fueron los únicos que no se doblaron, como se dice, o no se quebraron para admitir los hechos. Ellos dos negaban los hechos y por eso entonces estaban presos. Pero yo pienso que al soltar a Donald Guerrero, que era el eje principal de la conspiración, lo más lógico es que al otro también le concedan la misma gracia. Vamos a esperar a ver si ellos llevan el caso o si los jueces lo toman así. Ahora, este señor le ponen impedimento de salida y presentación periódica. Es lógico que eso es una medida de coerción correcta, en el sentido de que la persona no se puede ir del país, porque si se va, queda evidenciado como culpable. Entonces se juzga en antonomía, ¿cómo le llaman a eso? En huida. Y entonces le pueden juzgar, se le puede sentenciar también cuando se escapan y no se presentan a juicio. Si saliere, si no sale, se queda aquí, espera su juicio. Muy bien. Hay que ver qué va a pasar con José Ramón Peralta, repito. Pero yo viendo un caso, el caso de la diputada, por ejemplo. A la diputada, con una acusación gravísima por lavado de activos, también por lavado de activos. Entonces a le ponen impedimento de salida, pero a la señora no le pusieron impedimento de salida, ni una fianza como esa, e incluso le dejaron su pasaporte para que no tenga impedimento de salida. O con casos tan graves, lavado de activos, pero de activos procedentes del narcotráfico, oíganse bien, y estos, por lo menos, yo creo que son 4,000 millones de pesos, pero no se menciona lavado de activos por narcotráfico. Pero el de la señora es por narcotráfico. Pero fíjense la lasitud de todas estas cosas, diríamos, de la justicia. ¿Qué justicia que anda con? ¿Cómo es que se está juzgando aquí? Incluso el juez que conoció el caso de la señora Pilar no admitió como pruebas lo que llevó el Ministerio Público, pero eso es grave. Parece que eso estaba fuera de tiempo, no sé, yo no conozco de las leyes. Pero el Ministerio Público presentó documentos de que se habían encontrado 11.700 pastillas de éxtasis. Parece que serían los allanamientos, pero ellos quisieron llevar eso como prueba ante el juez de que eso pertenecía a esa señora. Y el juez no aceptó, puso razones técnicas desde el punto de vista legal y bueno, no cabía en ese momento, parece, esa prueba, recibir esa prueba. Pero el Ministerio Público presentó eso y eso es grave. Entonces, ¿cómo es la justicia aquí? Repito, este señor tiene impedimento de salida. Es un caso como de 4,000 millones de pesos. Esta señora, que es sola ella, con su familia más cercana, sus hijos y su marido, están acusados de lavado de activos por más o menos la misma suma, 4,000 millones de pesos. Pero procedente del narco. Y esa señora prácticamente es una libertad, como dicen bajo palabra, qué sé yo, una libertad ahí, o sea, ella se presenta cuando la llamen, que esté disponible para cuando la llamen. Oigan cómo es que se maneja la justicia en este país. Esa cosa yo no sé, porque yo no soy abogado, yo lo que soy es agrónomo. Pero a mí me parece como que esas cosas le chocan a uno. No sé. Pues bien, esperamos que José Ramón Peralta entonces tenga ese mismo tratamiento, porque ya es, como dice, el último mohicano de lo que queda ahí en prisión.
Bien, vamos a ver. Aquí tenemos de la economía. Primero vamos a pasar una nota que tiene un anuncio del Banco Central, que es, yo creo, importante para los agentes económicos que tienen relaciones con la banca para el sábado. Usted tiene operaciones bancarias que tiene que hacer, presentar cheques, qué sé yo, por pago, y entonces hay una condición que no va a estar disponible, dice el Banco Central, que es lo de las operaciones SWIFT, creo que le llaman a eso. Este es un aviso que tiene el banco, emitido hoy. El Banco Central de la República Dominicana informa a los agentes económicos y al público en general que el sábado 21 de octubre del año en curso, la corporación SWIFT, que opera el flujo de los pagos en el país, estará realizando un ejercicio de continuidad de negocio en su plataforma, razón por la cual podrían presentarse algunas dilaciones en el servicio de pagos al instante. Banco Central de la República Dominicana, entre las 12 meridiano y las 11 pasado meridiano. Pedimos disculpas a los usuarios del servicio de pagos al instante Banco Central República Dominicana por los inconvenientes que esta situación pudiera causar y apelamos a su comprensión, ya que estos ejercicios contribuyen a garantizar la calidad del servicio. Muy bien. De la economía, señores, el cacao, que ha estado fluctuando, unos precios como trapeciales, vamos a llamarle así, $3,750 la tonelada, estuvo hace como un mes, pero comenzó a bajar y bajó como 300, casi $400, bajó la tonelada de cacao. Entonces yo como que me aguanté a ver qué pasa, qué es lo que está pasando, por qué baja tanto el cacao así. Pero veo hoy que el precio sube a $3,627. Es decir, estamos más o menos a $100 de cuando estuvo en 3,700 y algo. Viene subiendo, ha subido más de $200. Entonces, eso es un comportamiento como trapecial, digo yo, sube, baja en pico y sube de nuevo y baja. Ojalá eso se estabilice en un precio más o menos por un tiempo prudente, que los productores estén más, diríamos, más animados o más tranquilos y puedan planificar sus negocios de cacao con precios más estables. Entonces el azúcar está a 27,37, el azúcar ha subido unos de 24 que estuvo, 20, ha subido como $7, de 20 a $27. Y eso es fuerte en azúcar, porque esos son muchos millones de sacos los que se negocian en el mundo. El café 158.25, el cacao 3,627 la tonelada. El petróleo 88,32, el petróleo que nosotros consumimos, el de Texas. Y el oro 1,957,75. Bueno, en tiempos como estos, el oro y el petróleo, los grandes capitales se refugian ahí. Parece que las reservas de Estados Unidos están medio flojas. Entonces, cuando pasa eso, el petróleo es buen negocio. Los inversionistas se refugian ahí, muchos de esos fondos que andan locos y esos bonos y esas cosas. Entonces el oro también es refugio para esas incertidumbres. Por eso tiene esos precios, están 1,900, casi $2,000, una onza de oro, Dios mío. Bueno, pero esos son los números que presenta la economía y que República Dominicana, nuestros productores de cacao. Pero los productores de azúcar han ganado dinero.
La sequía le afectó, no hay duda, pero el precio le mantiene bien. Central Romana tiene su problema con el gobierno de los Estados Unidos, no sé hasta dónde van ya esas negociaciones, van avanzadas o no, pero el país está sufriendo la escasez de azúcar sin necesidad, porque hay azúcar en el mundo, más cara, pero hay azúcar. Entonces el gobierno actúa como por impulso, importan 140.000 toneladas, pero si se necesitan 200.000 hay que traer 200.000, porque peor es tener la crisis que hay ahora y la gente al grito y el gobierno sin respuesta. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que es incomprensible e inaceptable cómo se está enalteciendo el terror de los islamistas en Occidente. Pero uno se queda, verdaderamente uno se queda como petrificado. Usted oye un Petro de Colombia y este de México, unos locos yo diría, porque ¿qué presidentes son estos? Tienen relaciones con Israel, que es un estado formal. No tienen relaciones con Palestina, que no tiene qué sé yo, una embajada formal, no tienen embajadas formales. Yo recuerdo en Madrid, señores, yo estuve en un hotel cercano a la embajada de la India, ahí en Madrid. Pero usted ve el frente de la embajada de la India y no es una cosa del otro mundo, un país tan grande como la India, y una potencia económica también como es la India, industrial, tecnológica, tiene muchísimos problemas de pobreza, pero es un país grande, de verdad. Pero el local de la embajada de la India es un local pequeño. Sin embargo, el local de Palestina, de la embajada de Palestina en Madrid, señores, hay que ya ver aquello. Eso era una esquina completa, todo grande, una cosa que ni siquiera hay país organizado. Oigan bien,
Entonces, uno ve estas cosas y dice, pero bueno, ¿cómo es que Palestina, yo siempre he dicho, tiene muchísimos defensores, pero pocos amigos? Pero con este caso se ha levantado una ola de antisemitismo. La gente que viene en Occidente, los comunistas, todos los nazis, yo diríamos nazis soviéticos, iraníes, teocracia iraní, y estos grupos terroristas financiados por Irán, todos se presentan como enemigos de Israel y de los Estados Unidos y también parte de Occidente. Es decir, es toda una conspiración lo que hay. Gente como los islámicos o los musulmanes tan intolerantes en materia de derechos humanos, pero toda esta lasitud en la libertad y los derechos humanos de Occidente lo aprovechan esta gente. Entonces usted ve todo un colectivo de LGBT, por ejemplo, lanzado a las calles de Occidente, apoyando a Palestina y a Hamas. Usted va a todas las capitales de Europa, protestas, incluso, señores, la BBC de Londres no cataloga de terrorista a Hamas ni a Hezbollah. Esa misma actitud tenía, yo me acuerdo, la prensa norteamericana con los separatistas de ETA. Eran los separatistas, el grupo separatista. No, el grupo terrorista de los etarras. La banda terrorista, como le llamaba el Estado español. Pero en la prensa norteamericana nunca le llamó terrorista a los etarras, asesinando muchísima gente. Todavía hay un señor ahí, Otegui, que es del grupo Bildu, que son el cuerpo político del terror de ETA. Ese señor se le acusa de ser el autor de más de 12 muertes, asesinatos. Y ahí está en el Congreso, yo creo, de los diputados. Pero ustedes se imaginan que el Estado español, España es una musaraña, digo yo, de democracia, porque es que ahí hay un desorden entre esos políticos, principalmente el presidente, que es un ambicioso, un hombre que no tiene escrúpulos por el poder. Se ha unido a la gente que quiere desintegrar a España, se quieren unir a la gente que pide la independencia de Cataluña, que niegan la lengua española y la cultura española, porque ellos tienen su lengua y su cultura catalana, la República de Cataluña, independiente, y hay que unirse a esos grupos y darle amnistía a gente ya sentenciado y que están en huida, como es el señor Puigdemont, para negociar con ese señor una amnistía, cuando este señor ni siquiera tuvo la valentía de presentarle eso al pueblo español en las elecciones y haberle dicho al pueblo español, mire, si yo no saco los votos necesarios para presentar mi candidatura, yo voy a presentar aquí al electorado una posible amnistía a los grupos que están huidos o al grupo que tiene su presidente huido de España, huyéndole a la justicia. Y nosotros entendemos que eso debe ser una decisión que se conozca en las elecciones. No, ahora lo saca como un as para tratar de conseguir la investidura. Eso es España, donde hay una ministra apoyando a Hamas, al grupo Hamas. Entonces, Israel se ve casi compelido a no poder actuar con la libertad que tiene que actuar para poner las cosas por lo menos en un lugar que afecte lo menos posible a Israel, porque ¿qué es lo que está pasando ahí? Israel tiene un enemigo jurado, que es ese grupo Hamas pegado a su territorio. Tiene otro enemigo pegado en el lado norte, que se llama Hezbollah, y tiene la gente de Cisjordania, que también vamos a decir que son sus adversarios, porque Israel tiene millones de árabes que viven allá, que son israelíes,
y viven en Israel. Israel no tiene problema con esa gente. Aparentemente no hay problema tan grave como lo que hay con Hamas, que ya es un grupo de terror. Entonces Israel ha venido padeciendo una serie de problemas de ataque, lanzándoles cohetes continuamente. Israel ha estado soportando los cohetes desde Gaza. Las veces que ha ido, va, martillea un par de días, o 10 o 7 días, martillea Gaza, y cuando ya considera que le ha dado bastante fuerte, se va, no entra el ejército y deja Gaza semidestruida. Jamás vuelve y levanta y sigue con la lanzadera de cohetes. Israel ha tenido que diseñar lo que le llaman un domo para defenderse, una barrera anticohete, antimisil, y ha estado en eso, ofreciendo cifras de algunos muertos y heridos, producto de estos lanzadores de cohetes. Cuando ya tienen, como dicen, que están hartos de Hamas, entonces vienen y le caen a bombazo, y lo hicieron en el 8, lo han hecho en el 9, en el 14, qué sé yo, en todos esos años. Pero esta vez a Israel no solamente mostró cifras, sino que ha mostrado, señores, las cosas que le hicieron a niños, a mujeres embarazadas, mujeres jóvenes, a vírgenes, a niños lo degollaron, mujeres quemados vivos, la gente en su propio vehículo. Son cosas. Ahí hubo una muchacha que la llevaban que parecía una muñeca de trapo, como dice, una muñeca de trapo, y la escupieron. Y un desastre. Una muchacha que lucía muerta, no sé, o golpeada. Y era como una muñeca de trapo que la llevaban ahí el grupo de terroristas. Esas cosas Israel dijo, no, ya hasta aquí. Voy a limpiar a Gaza de terroristas. Entonces, hoy ya vemos cuál ha sido el movimiento en el mundo contra Israel. Estados Unidos, que no es hipócrita en cuanto a mostrar la amistad con Israel, el presidente Biden lo primero que hizo fue fondear dos portaaviones, dos bases norteamericanas, la arrimó al Mediterráneo. Porque él sabe lo que hay con esos grupos violentos que han querido, principalmente Irán. Y todos están quietos. Le asusan a los terroristas de Hezbollah, pero están quietos, porque saben el poder de fuego de los Estados Unidos, y que además Estados Unidos es la hiperpotencia. Esa no está como China de lejos por allá, o queriendo ver y meterse, pero no se pueden meter. Estados Unidos está en guerra en Ucrania, está en guerra con Israel ahí, ayudando a Israel, y cuidando a Taiwán. Eso se llama una hiperpotencia. Tiene dos super bases, por esos portaaviones. Pero es que Estados Unidos tiene 24 o 25 portaaviones de esos. Los que están cuidando a Taiwán están por allá también. Entonces, Israel tiene que escuchar a Estados Unidos. El presidente Biden ha ido, sabe que ahí hay gente que tiene que darle ayuda, porque no todos los palestinos son musulmanes. Un amigo me decía a mí que como yo me expresaba a favor de Israel aquí, en contra de los palestinos, cuando en el país hay tantas familias árabes. Y parece que tiene sentido la pregunta. Pero ¿qué pasa? Es que los árabes que han venido a República Dominicana son árabes cristianos, no son árabes musulmanes, porque es que el enemigo número uno de un árabe cristiano es un árabe musulmán. Esa gente todavía está en la última cruzada. En 1272 están allá. Yo creo que esa fue la última cruzada, en 1270, la Edad Media. 1270 o 71, 72 fue la última de las cruzadas. Creo que era la 9ª o la 10ª, no recuerdo. De las cruzadas. Todavía los musulmanes están allá, parados allá, combatiendo a los cruzados. Porque esa gente la mente de ellos es en contra de los cristianos. Y entonces, Occidente es malo, pero ellos pueden hacer de todo.
Los musulmanes matan niños, matan mujeres, violan, hacen de todo. Y todo pasa. Israel no le puede dar un palo, un garrotazo, como se dice, un policía israelí no le puede dar a un árabe, que ya eso no sea un escándalo a nivel del mundo. Pero uno se pregunta, yo vi hoy unas declaraciones de Rusia que son risibles. Rusia, que Ucrania la ha puesto loca, un país pequeño como Ucrania, lo ha puesto loco al gobierno de Putin. Entonces viene y dice que Estados Unidos ha puesto unos portaaviones allí, pero que recuerden que sus fuerzas aeroespaciales tienen unos proyectiles y unos aviones Sukhoi 35 de última generación que pueden poner esos hipersónicos en minutos, encima como de esos portaaviones norteamericanos. Pero oigan quién habla, señor. Un gobierno y un ejército que ha tenido que salir a pedirle ayuda a Corea del Norte y a Irán. Y Putin dice que haciendo aguaje de que tiene un ejército y que tiene militar y que tiene armas como para desafiar a Estados Unidos. Las únicas armas que tiene Rusia para aquietar a Estados Unidos son las armas atómicas. Pero esa guerra no la gana nadie. Y ellos mismos son conscientes de eso. Entonces esas armas no se pueden usar, porque ¿para qué usted va a usar un arma que va a perder usted? Se va a perder usted también. Entonces eso no tiene sentido. En resumen, lo que está pasando en Medio Oriente, a uno le apena. Estados Unidos juega un papel importante, manda $100 millones a Gaza. Hoy logró abrir el paso de Egipto para pasar unos 20 y pico de camiones cargados de mercancía y de medicina y cosas de eso, y agua, me imagino, para Gaza, comida. Estados Unidos tiene la suficiente fuerza para que Egipto abriera, porque tampoco quería, nadie quiere a los palestinos. Egipto ni lo quiere Jordania. Jordania mató miles de palestinos cuando el septiembre negro, pero a Jordania no le hacen el escándalo que le han hecho a Israel. Los armenios son cristianos, los azerbaiyanos son musulmanes, los sacan, los empujan, matan y tiran 120,000 o 200,000 armenios y lo mandan a un infierno. Los sacan de Azerbaiyán. ¿Eso no es escándalo? Oh, entonces Israel mata 4,000 personas y ya eso, ahí hay un escándalo porque Israel, pero hay que ver que le han matado 1,500 a Israel en la forma más despiadada después del nazismo, en que se vio lo que ha pasado en Israel con este asalto. Vamos a seguir, pero vamos a una breve pausa para dar espacio a nuestros comerciales. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.
Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, ese problema árabe-israelí tiene muchísimas aristas. Israel es culpable muchas veces. Israel ha tenido, yo he dicho aquí, Israel no ha invadido nunca ningún país árabe por razones estratégicas de ellos. Ocuparon terrenos para negociar la paz, porque eso es muy importante. Israel no ocupó a Cisjordania para quedarse, diríamos, con la Cisjordania todo el tiempo, porque ellos saben que ahí hay que poner un Estado palestino obligado. Pero los palestinos tienen que también liberarse de todos esos odios y liberarse de todos esos deseos de borrar a Israel y convertirse en ciudadanos que puedan vivir civilizadamente al lado de otros, o de un enemigo incluso. Pero usted tiene que actuar de forma civilizada y no como salvajes, porque no es una selva. Entonces Israel, no hay duda que ha despegado, tiene un desarrollo extraordinario, mientras los palestinos se dedicaron a combatirlo, y con terrorismo y cosas de eso, Israel se dedicó a defenderse y a prosperar, porque hay que decir esa verdad. Al tomar tierra por paz, lo puso en aplicación, porque en 1978, creo que fueron los acuerdos de Camp David, donde Anwar Sadat, el presidente de Egipto, se reúne con Menachem Begin, que ese hombre fue el que se me olvidó el día pasado el nombre de Begin, Menachem Begin, creador del partido Likud, que es el de Netanyahu. Y él, Begin, que fue un terrorista, un hombre endiablado, como dicen, un luchador de verdad, un combatiente israelí de la guerra del 48 y todo eso, fue un combatiente, incluso combatió hasta los británicos ahí, Menachem Begin. Pero Anwar Sadat, un hombre con juicio, bueno, vamos a negociar la paz. Jimmy Carter sirvió un gran trabajo de Cyrus Vance, que era el secretario de Estado, y del presidente, que eso le queda bien al presidente Jimmy Carter, porque Jimmy Carter fue un hombre respetuoso de los derechos humanos y civilista, y un elemento cristiano, un hombre con fe, decente, creía en la paz, y el hombre como presidente de los Estados Unidos, a pesar de su fracaso en Irán con los rehenes y toda aquella situación con la embajada norteamericana en Teherán, Jimmy Carter logró llevar a la mesa de negociaciones a Anwar Sadat y a Menachem Begin, primer ministro de Israel, y negociaron paz. ¿Por qué? Por la tierra del Sinaí. ¿Qué hizo Israel? Bueno, yo le voy a devolver el Sinaí, incluso esa zona de Gaza y todo eso, que eso estaba en manos de Egipto. Yo voy a devolver el Sinaí, pero quiero la paz. Y señores, Egipto ha respetado la paz. Desde el 78 se ha respetado ese acuerdo, ese acuerdo de paz. ¿Qué pasó? Más luego vinieron los acuerdos de Oslo. ¿Qué pasó por ahí? Israel dijo, bueno,
hay que buscar la forma de negociar, aunque sea con Yasser Arafat, que es un tigre, pero es el hombre que es jefe de la ULP, jefe del terrorismo, señores. La ULP secuestró todos aquellos atletas de Múnich, toda la delegación a los Juegos Olímpicos de Múnich de Israel. Fueron secuestrados, matados, asesinados. Un desastre. Eso se vio y está ahí en la televisión, los videos y todo. Esos Juegos de Múnich. Eso fue una verdadera masacre. Y ahí Israel, además de las cifras, mostró los daños. Y hay que ver lo que fue eso. Pero en Israel gobernaba Isaac Rabin, un hombre civilista, pero fue un hombre jefe del ejército en la guerra del 67. Óiganse bien, en la guerra de los 6 días era jefe del ejército, jefe de la defensa. Rabin fue un hombre que entendió y dijo, bueno, la OLP son terroristas, Arafat es el jefe del terrorismo, pero tenemos que negociar, aunque sea con gente terrorista, vamos a negociar por lo menos un Estado palestino bajo provisionalidad, una especie de autoridad provisional, lo que está hoy todavía está vigente en la Cisjordania. Entonces en Oslo se negoció ese acuerdo que después el presidente Clinton, yo creo que eso fue como en 93 o 94, Clinton era el presidente de los Estados Unidos, se negoció ese acuerdo, un acuerdo bilateral entre ellos dos, para fines de establecer la autoridad palestina provisional en Cisjordania. Ahí estaba Gaza. Y la gente de Arafat, Al-Fatah, gobernaba Gaza. Y gobernaba parte de esa Cisjordania en forma provisional, diríamos, esa autoridad palestina. Pero ¿qué pasó? Irán se mete en el lío y fuerza a sacar Hamas, se crea Hamas, un grupo terrorista, sacan a Al-Fatah, el grupo de Arafat, lo sacan de Hamas y se quedan, como dicen, con el santo y la limosna. Y comienzan los problemas ahí. Arafat, antes de morir, actuó irresponsablemente, porque entonces mandaron una segunda intifada, esos movimientos, esas pedreas y todas esas luchas callejeras que se iniciaron en Israel, y una vez también por una imprudencia de Ariel Sharon, que se presentó a la mezquita, a la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, y eso es sagrado para esos musulmanes. Bueno, entonces esa segunda intifada, eso fue un lío y trajo mucho disgusto. Entonces Israel como que se sintió y como que echó para atrás de aquello de Oslo, lo que había pasado en Oslo, y se quedó controlando, casi controlando la parte de la Cisjordania, pero siguió haciendo algo malo Israel, que yo siempre he pensado que no debe ser. Esos asentamientos por goteo en los terrenos que le van a tocar a los palestinos. A menos que Israel, consciente de eso, diga, bueno, yo estoy haciendo estas viviendas aquí, pero al final le van a quedar a los palestinos. Cuando ellos lleguen a un acuerdo de paz verdadera con nosotros, esos terrenos, esos asentamientos humanos que nosotros tenemos ahí, se los vamos a dejar a los palestinos. Y yo saco a mis colonos judíos, los tengo que sacar de ahí cuando se establezca el Estado palestino, que a la larga tendrá que hacerlo. Eso tal vez será, pero los asentamientos no hay duda que han endurecido las luchas entre palestinos y judíos. Eso es una realidad que no se puede negar. Pero Israel ha tenido que defenderse, hizo un acuerdo con Jordania, ahí no se ha vuelto a pelear contra Jordania. Desde la guerra de Yom Kippur, esa gente hicieron un acuerdo, es decir, Israel ha jugado las cartas claras, buscando la forma de arreglar su mundo con los vecinos, que son muy hostiles, porque esa es la realidad. Otras veces se acusa a Israel de hacer una paz a la carta, es decir, yo mire, ese Estado palestino ahí, yo no le acepto que pongan un aeropuerto ahí. La policía acepta un cuerpo policial, pero no acepta un ejército ahí. Acepto que vengan 3 millones de palestinos, pero que no regresen 8 que hay en la diáspora.
El río Jordán lo manejo yo. A ustedes yo les voy a dar 200 litros por persona y yo me voy a quedar con 400 litros. Usted no puede hacer eso. Israel sabe que esas cosas tendrá que arreglarlo mañana, porque no es verdad que usted va a establecer un Estado palestino con esas limitaciones ahí. Pero Israel tiene que jugar una carta también de que esa gente no se convierta en una potencia militar para hacerle daño a Israel, porque no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces hay que entender todas esas situaciones que están pasando ahí. Yo creo que Israel va por encima de Estados Unidos, va a entrar a Gaza y va a forzar la salida de Hamas de ahí, porque tiene que sacar a esa gente de ahí, porque si no, no va a haber paz nunca, ni tranquilidad ahí. Entonces Israel ya tiene que entrar, disciplinar a aquello, limpiar eso y hacer como hicieron en el Líbano, cuando Sabra y Chatila. La operación Paz para Galilea, y sacó a la OLP, la sacó del Líbano y mandó a OLP y a Arafat, lo mandó a Marruecos o a Túnez por allá. Entonces se negoció después la paz y ahí vinieron los acuerdos de Oslo, entre Rabin y el señor Arafat, pero hubo que disciplinarlo. Entonces esta gente, ahí va a haber que disciplinar a Irán, que es tan guapetón, pero no se atreve a atacar a Israel. ¿Por qué no ataca Irán a Israel? No decían que si le atacaban su gente, que vayan, que están destruyendo a Gaza, que vayan. Estados Unidos fondeó sus barcos allí, pero que ataque a Israel. Hezbollah está tranquilo, todavía dan bombitas. Pero el ejército de Israel está en alerta máxima para responderle a todos sus adversarios al mismo tiempo, que ha sido costumbre del ejército israelí. Hay que estar claro, y esa aviación israelí no perdona. Eso es lo que hay, pero vamos a esperar que esa guerra no escale a cosas mayores, porque la de Ucrania no deja de ser también Ucrania, señores, a ese ejército de Rusia, porque esa es otra. Este ruso, hablando de musulmanes y de pro-Hamas, ahí está el señor Putin. Pero tú mataste 186 niños en la escuela de Odetia del norte, o del sur, no sé cómo que se llama, Odetia del norte, o Odetia del sur, en Rusia, en la escuela de Belán. Una escuela que fue asaltada por musulmanes chechenos. 1.181 muchachos con maestro y todo allá adentro en esa escuela, en Berla. Y esa escuela fue asaltada, repito, por unos terroristas musulmanes chechenos. ¿Y Putin qué hizo? No negoció con ellos, lo mandó a matar a todos, pero gaseó la oficina entera, la escuela, y mataron 300 y pico de personas. Murieron incluso los terroristas, más de 700 heridos. Y entre ellos 186 niños muertos, niños rusos. Ese es el hombre que está defendiendo a Hamas. Oigan bien. O el que defiende a Azerbaiyán, que es musulmana, acabando con los armenios, que son cristianos. Y entonces, pero no, el malo es el semítico, ¿cómo se llama? Israelí, el sionismo israelí. Esos son los malos. Toda una conspiración nazi soviética, yo diría, y de progreso y de todos estos comunistas que se han montado en una propaganda en todo el globo, asediando a Israel como el malo mayor y a Estados Unidos como el protector de Satán. Pero es que hay que ver cuáles son los problemas de cada país de esto y todo lo que ha sufrido este país, Israel, con ese terrorismo. Y el dinero que ha tenido que invertir Israel, más de $1.000 millones solamente en esa verja contra Gaza. Explíquenme usted. Bueno, si caemos en nuestro lar, en nuestro sitio de aquí, yo tengo unas notas aquí, que la verdad que veo que el dengue, el gobierno inicia una campaña ya. Está bien que la inicien, pero se ve la prueba de la ineficiencia que hay en el gobierno. Un gobierno que está verdaderamente mal servido. El presidente Abinader es el único culpable de que haya muchísimos funcionarios que no funcionan. El gobierno no sabe qué hacer con el gobierno, hemos dicho nosotros. Entonces, todo eso fue ese funcionariado mediocre
¿Quién tiene que sustituirlo? Es el presidente, pues el presidente lo conserva, el que le gusta la mediocridad. Ahí anda el gobierno patinando en todo. Ahora vienen con una campaña contra el dengue. Por eso debieron haberlo hecho hace un mes o 2 meses atrás, todas esas previsiones. Bien, se le pidió que actuaran, están actuando. Tardío ya, sin necesidad, porque las advertencias las estaban ahí. Pero no, es que no actúan con antelación, con alertas. Entonces cuando quieren salir huyendo del sitio, entonces ¿qué hacemos? Bloqueamos la salida de emergencia, pisoteamos a los que quieren salir, porque no tuvimos las alertas en el momento en que se inició el incendio, como se dice. Salimos apresuradamente, queremos salir del lugar del incendio apresurado, cerramos la puerta de emergencia y le pasamos por arriba al prójimo. ¿Cuántos son los muertos? Por falta de previsión. Entonces, donde no hay saber, apresurarse es malo, dicen los proverbios, porque el que se apresura cae. Oígase bien, esos son de los proverbios de Salomón. Bueno, entonces, nada, seguimos mañana con otros temas, pues siempre hay muchísimas cosas ahí de las cuales tenemos que comentar. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.